Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a ver en este vídeo las ecuaciones del plano y para eso voy a dibujar un plano. Fijaros, como introducción vamos a decir que las ecuaciones del plano son objetos matemáticos en forma de ecuaciones, obviamente, que nos van a permitir calcular un punto cualquiera del plano. Entonces, para entenderlas bien, dibujo este plano, lo voy a llamar plano pi, y vamos a dibujar un punto cualquiera que está dentro de este plano, por ejemplo el punto P. Entonces, bueno, este punto P ya lo vamos a poner, pertenece al plano y tiene por coordenadas, vamos a decir x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Y también vamos a dibujar dos vectores directores del plano. Los vectores directores del plano se pueden entender como vectores que están dentro del plano, por tanto son paralelos a él, ¿no? Tenemos un vector, a ver, tenemos aquí un vector, vamos a decir que este vector es u sub pi, y vamos a dibujar otro vector así, por ejemplo, y vamos a llamarle v sub pi. Entonces, bueno, tenemos que estos vectores, tenemos que el vector u sub pi y el vector v sub pi son vectores directores del plano, por tanto son paralelos a este plano pi. Y también es imprescindible que estos vectores no sean proporcionales entre sí, es decir, que no tengan la misma dirección, por tanto no son paralelos. Tenemos que u sub pi no es paralelo a v sub pi. Esto es imprescindible porque si tenemos dos vectores que son paralelos y yo quiero formar un plano con estos vectores, si estos vectores son paralelos nunca voy a poder formar un plano, lo único que voy a poder formar es una recta con esos dos vectores. Entonces es imprescindible que estos vectores no sean paralelos entre sí, es decir, que no sean proporcionales. Bueno, entonces también vamos a ponerle unas coordenadas a, por ejemplo, a u sub pi, lo voy a hacer aquí abajo. U sub pi, pues voy a decir que tiene las coordenadas u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Son las coordenadas del vector, y las coordenadas del vector director v sub pi, pues voy a decir que sean v sub 1, v sub 2 y v sub 3. Entonces ahora, como he dicho, yo quiero formar unas ecuaciones que me permitan calcular cualquier punto del plano. Entonces vamos a fijarnos, por ejemplo, en este punto Q. Es un punto cualquiera del plano. Entonces ahora la pregunta es, ¿yo puedo hacer un vector que sea proporcional al vector U, ¿vale? Al vector director U, más otro vector que sea proporcional al vector director V, y que de esta forma, que el vector U tenga un vector que es proporcional a este vector U y sale del punto P, es proporcional al vector U, por tanto es paralelo a este vector. Vemos que este vector, voy a llamarle A, pues es paralelo al vector U. Voy a borrar este circulito. Y ahora puedo hacer otro vector que sea paralelo a este vector director v sub pi y que parta de donde finaliza el vector que va desde el punto P con el vector A, es decir, parte de este punto desde el final del vector A, que parte desde el punto P, y vaya hasta Q. Y a este vector le llamo B. Entonces fijaros que yo tengo que A se va a poder expresar como un número lambda por el vector U, por el vector director U sub pi. Y bueno, esto es así porque hemos dicho que este vector y este vector lo hemos dibujado de tal forma en que este vector es paralelo a este vector de aquí, entonces es proporcional y se puede expresar de esta forma de aquí. Y tengo que el vector B también, a su vez, es paralelo con el vector, voy a borrar este círculo, vale,
es paralelo con el vector director v sub pi y por tanto se puede expresar como un número de veces por el vector v sub pi, es decir, se puede expresar como mu, un parámetro mu, por el vector v sub pi. Y ahora fijaros que si yo a p le sumo a más b, obtengo este punto q, un punto que he dibujado en el plano, un punto q, y fijaros que por tanto q va a ser igual a p más un cierto número de veces un vector director del plano más otro cierto número de veces un vector director, el otro vector director del plano. Ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a inventarnos otro punto. Voy a borrar esto para que se quede bien el dibujo, quede bonito. Entonces voy a inventarme otro punto, no sé, R, por ejemplo. Vale, y voy a decir que este punto R pues está por aquí. Vale, entonces puedo hacer lo mismo, puedo coger un vector que sea proporcional a este vector y a este vector, otro vector que sea proporcional a este vector, sumarlos desde el punto P y que me vaya a este punto R. Pues la verdad es que sí. Esto lo voy a poder hacer con cualquier punto del plano, porque yo por ejemplo puedo coger este vector que va a ser proporcional al vector a este vector de aquí, o bueno, voy a empezarlo para no salirme del plano, voy a empezar con este vector. Puedo coger este vector y hacer un vector proporcional a él que parta desde el punto P y bueno, más o menos quedaría algo así, más o menos, ¿vale? Y este ahora es un vector pues C, por ejemplo. Y yo ahora puedo hacer otro vector que vaya desde el final del vector C hasta el vector R y que sea proporcional al vector v sub pi, es decir, que sea paralelo a él, ¿no? Y este voy a llamarlo el vector D. Entonces fijaros que ahora este punto R se puede expresar como P más C más D. Y además C se puede expresar como un número de veces C. Lo puedo expresar como un número de veces alfa, por ejemplo, alfa por el vector u sub pi. Y D, como es proporcional a este vector, también lo puedo expresar como un número de veces beta por el vector v sub pi. Entonces fijaros que R también va a ser igual a P más un parámetro alfa por el vector director u sub pi más un parámetro beta por el vector director v sub pi. Entonces con esto lo que os he puesto un ejemplo de que cualquier punto que pertenece al plano yo lo voy a poder determinar a través de este punto P, un punto cualquiera del plano, con dos vectores directores cualesquiera del plano. Por tanto, bueno, podemos borrar estos ejemplos. Esto simplemente era para aclarar lo que voy a hacer ahora. Entonces esto también lo puedo borrar. Y esto también lo puedo borrar. Esto de aquí lo voy a dejar. Y bueno, vamos a llevar esto un poquito a la izquierda. Vamos a llevar aquí. Entonces con esto os quería poner un ejemplo de cómo cualquier plano pi pues queda perfectamente determinado a través de un punto que pertenece al plano y dos vectores directores del plano, u sub pi y v sub pi. Y que esto es así porque cualquier punto q con coordenadas x, y z, cualesquiera del plano, pues se va a poder determinar a través de una suma que es un punto P del plano más un número de veces el vector director u sub pi más un número de veces el vector director v sub pi. A esto de aquí se las llama ecuaciones, o ecuación mejor dicho, es solamente una ecuación,
ecuación implícita, vectorial del plano pi. Ahora fijaros, si yo sustituyo aquí P, el vector director, y este otro vector director por sus coordenadas, tengo las coordenadas de P, las coordenadas del vector director U sub pi, las coordenadas del vector director V sub pi, pues fijaros que yo puedo expresar esto también como x sub 0, y sub 0, z sub 0, más el parámetro lambda por U sub 1, U sub 2, U sub 3, más el parámetro mu, V sub 1, V sub 2, V sub 3. Perfecto, entonces ahora lo que puedo hacer es igualar x a las primeras coordenadas de cada una de las componentes, tanto del punto como de los vectores directores. O bueno, para que quede más claro, puedo hacer directamente esto, puedo decir operar aquí. Y bueno, yo sé que sumar vectores es sumar componente a componente. Tengo que sumar las primeras componentes, ¿vale?, de cada uno de los vectores para hacer esta operación. Y multiplicar un escalar por un vector es multiplicar cada componente del vector por el escalar. Entonces, bueno, ya es obvio que esto va a ser la primera componente de este punto, va a ser x sub 0 más lambda por u sub 1 más mu por v sub 1. He operado con las primeras componentes solamente, ¿no? Y la segunda componente va a ser y sub 0 más lambda por u sub 2 más mu por v sub 1. Uy, por v sub 1, por v sub 2, perdón. Y bueno, la tercera componente pues va a ser z sub 0 más lambda por u sub 3 más mu por v sub 3. Bien, esta ecuación implícita de aquí pues la hemos desglosado, la hemos superado y hemos obtenido una coordenada de un punto cualquiera del plano. Entonces fijaros que lo que puedo hacer es igualar la primera incógnita x a esta componente de aquí y igualarlo a la segunda componente y z igualarlo a esta tercera componente. ¿Por qué? Porque estas coordenadas son iguales que estas de aquí, ¿no? Entonces yo puedo hacer un pequeño sistema que es x igual a la primera componente, igual o componente a componente, ¿no? X igual a x sub 0 más lambda por u sub 1 más mu por v sub 1. Ahora, segundas componentes, igualo y igual a i sub 0 más lambda por u sub 2 más mu por v sub 2. Y igualo la tercera componente, ¿vale? Terceras componentes, y es z igual a z sub 0 más lambda u sub 3 más mu v sub 3. Bien, pues ya hemos hallado ahora otra ecuación muy parecida a la ecuación vectorial, que ahora nos permite, pues digamos, calcular coordenada a coordenada un punto del plano, ¿no? Y a esta ecuación se la llama ecuación paramétrica de el plano pi. Ahora yo pregunto, oye, ¿y habrá una ecuación que no sea tan, digamos, tan larga de escribir? Fijaros que escribir la ecuación implícita, bueno, pues sale un poco grande la ecuación. Y no digamos ya la ecuación paramétrica,
es un monstrenco, ¿no? de ecuación. Entonces, sería interesante escribir esto de una forma un poco más compacta, ¿vale? Y para ello lo que vamos a hacer es eliminar estos parámetros, ¿vale? Vamos a escribir una ecuación en la que ya no aparezcan los parámetros. Y bueno, para hacer eso, fijaros, lo primero que tenemos que ver es que a partir de esta ecuación paramétrica yo puedo formar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, con la incógnita lambda y con la incógnita mu. Fijaros que lo voy a poner todo para que quede muy claro. A partir, bueno, voy a hacer esto un poco mejor. A partir de las ecuaciones paramétricas, formamos el sistema lineal, es un sistema lineal de ecuaciones siguiente, ¿no? Formamos este sistema. Formamos un sistema, voy a bajar un poquito para que se vea bien. Un sistema que va a tener como incógnitas lambda y mu y como términos independientes x y x sub 0. Entonces voy a tener este sistema. Lambda por u sub 1 más mu por v sub 1 igual a x menos x sub 0. Lo único que he hecho es pasar x sub 0 al otro lado. X menos x sub 0. Ahora tenemos lambda por u sub 2 más mu por v sub 2 y esto será igual a i menos i sub 0. Y por último, lambda por u sub 3 más mu por v sub 3 es igual a z menos z sub 0. Bien, entonces ya tengo aquí un sistema de ecuaciones, voy a llamarlo S, por ejemplo. Y es un sistema de dos incógnitas y tres ecuaciones. Ahora pensemos lo siguiente. Bueno, hagamos lo siguiente, más que pensar. No hay que pensar mucho para hacer esto. Vamos a hacer una matriz M, que va a ser la matriz de los coeficientes del sistema. Entonces, bueno, los coeficientes del sistema son los numeritos que están acompañando a las incógnitas. Y ahora las incógnitas son lambda y mu. Entonces va a ser u sub 1, v sub 1, u sub 2, v sub 2 y u sub 3, v sub 3. Y ahora vamos a formar otra matriz, que es la matriz ampliada, que va a tener a esta matriz M. Vamos a copiar para tardar menos. Va a ser esta matriz M, añadiéndole una tercera columna, que es la columna de los términos independientes. Esta columna de aquí es x menos x sub 0 y menos y sub 0, z menos z sub 0. Bien, entonces ya tenemos la matriz de los coeficientes y la matriz ampliada del sistema S. Ahora pensemos una cosa, porque vamos a discutir este sistema. Nos están dando un sistema con parámetros y lo que vamos a hacer es discutirlo. Vamos a ver, tenemos que este vector de aquí, que es el vector director del plano, y este vector de aquí, que es el otro vector director del plano, ¿no? Son las coordenadas de los vectores directores. Pues tenemos que estos vectores directores, ya hemos dicho, vamos a subir un poco para recordarlo, que no son paralelos el uno con el otro, por tanto no son proporcionales. Y por tanto esta matriz está formada, esta matriz M,
está formada por dos columnas que no son proporcionales entre sí. Por tanto, tenemos que como estos vectores directores del plano no son paralelos, esto me implica que el rango de la matriz M es igual a 2. Además, por otro lado, yo sé que este sistema de aquí tiene que ser compatible, porque si fuese incompatible, entonces no habría valores para lambda y mu que me satisfagan las tres ecuaciones del sistema. Pero eso es absurdo, porque si yo aquí en las ecuaciones paramétricas sustituyo por lambda y por mu, siempre obtengo un punto. Obtengo siempre un punto del plano. Por tanto, siempre me tiene que haber una solución para este sistema si es un sistema que se construye a partir de las ecuaciones paramétricas de un plano. Siempre tiene que tener solución. Por tanto, el sistema S, como S se construye, se obtiene de las ecuaciones paramétricas de un plano pi, pues esto me implica que S es compatible. Vamos a bajar un poco. Que S es un sistema compatible. Y por tanto, si es compatible, el rango de estas dos matrices, por el teorema de Frobenius-Rouchet, tiene que ser igual. Entonces, el rango de M tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada. El rango de la matriz de coeficientes tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada. Bien, y como hemos visto, el rango de M es igual a 2, por tanto esto tiene que ser igual a 2. Es decir, que el rango de esta matriz ampliada tiene que ser igual a 2. Y entonces, bueno, si continúo por aquí abajo, esto ya me implica que el determinante de esta matriz ampliada tiene que ser igual a 0, igual a 0. ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Porque si fuese distinto de 0, entonces el rango de esta matriz no podría ser 2, tendría que ser 3, puesto que se trata de una matriz de orden 3. Por tanto, como el rango de esta matriz de orden 3 es igual a 2, eso quiere decir que hay dos filas o dos columnas que son proporcionales entre sí. En este caso, por ejemplo, esta columna se va a poder obtener como una combinación lineal de estos dos vectores. Era lo que habíamos visto cuando dibujábamos en este plano, cuando dibujábamos un punto Q, ¿vale? Y yo siempre obtenía este punto Q a través de dos combinaciones lineales de estos dos vectores a partir del punto P, ¿no? Pues es lo mismo. Por tanto, el determinante de esta matriz es igual a 0. Y ahora bien, si yo hago el determinante de la matriz M, fijaros que esto, voy a continuar por aquí. Bueno, pues va a ser x menos x sub 0 por un lado por u sub 3 menos u sub 3 por v sub 3, ¿no? Menos lo mismo, x menos x sub 0 por u sub 3 menos u sub 3 por v sub 2. A ver si no me equivoco. Ahora tengo que obtener este de aquí más y menos y sub 0. Y bueno, esto es u sub 3 por v sub 1. Y bueno, esto va a ser menos y sub 0 por u sub 1 por v sub 3 más z menos z sub 0. Vamos a ver. Sí, u sub 1 por v sub 2 menos z sub 0 por u sub 2 por v sub 1.
Y bueno, continúo por aquí abajo. Y bueno, voy operando. Y ahora pues vamos a ver. Pues voy a tener que X... Bueno, no. A ver. A ver, aquí creo que me he equivocado. Aquí es sub 2, ¿no? He puesto un 3 y es un 2. Vamos arriba otra vez porque creo que me he equivocado. Sí, es sub 2 por v sub 3 por x menos x sub 0. Vale, me había equivocado aquí. Bueno, digo, a ver si no me equivoco. Y me equivoco nada más empezar a hacer el determinante. Pero vale, ya está. Entonces tenemos que esto es x por u sub 2 menos x por u sub 3. Entonces esto es como x por u sub 2 menos u sub 3. Voy a operar primero las incógnitas x y z y ya después las coordenadas x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Bueno, y esto va a ser más y a ver, y bueno, una cosa voy a hacer, voy a poner la incógnita al final, mejor, x, vale, más, a ver, u sub 3 por v sub 1, no, espera, claro, es que lo estoy haciendo mal, a ver, vamos a ver si me sale bien, sería x por u sub 2 por v sub 3 menos u sub 3 por v sub 2. Vale, ahora sí. Por x más u sub 3 por v sub 1 menos u sub 1 por v sub 3 y más u sub 1 por v sub 2 menos u sub 2 por v sub 1 z más, y ahora voy con las coordenadas del punto x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Entonces esto me quedaría como u sub 3 por v sub 2 menos u sub 2 por v sub 3 x sub 0 más u sub 1 v sub 3 menos u sub 3 v sub 1 y sub 0 más u sub 2 v sub 1 menos u sub 1 v sub 2 z. Y bueno, ya aquí me paro. Esto, fijaros, tiene que ser igual a 0, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Tiene que ser igual a 0. Y bueno, si ahora a esto lo llamo a esto lo llamo B, a esto lo llamo C, y a todo esto de aquí lo llamo D, entonces yo puedo formar una ecuación A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Y fijaros qué ecuación más bonita, porque es pequeña esta ecuación. Parece que es muy difícil de obtener, pero luego veremos en los ejercicios que no, que es súper fácil. Y ya con esta ecuación es la ecuación implícita de pi. Y estas son las tres ecuaciones del plano: la ecuación paramétrica, la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica y la ecuación implícita.
Bueno, pues con esto ya hemos acabado este vídeo y nada, ya en los siguientes vídeos haremos algunos ejemplos.